Gracias. Bueno, pues gracias a Dios, hermanas, ¿verdad? Por este día, por podernos ver, por podernos, pues, estar juntas a través de la distancia. Se les extraña, nos extrañamos, ¿verdad? El vernos, el ir a nuestra reunión, el estar juntas. Sin embargo, pues ha sido un tiempo bonito el poder vernos a través de la distancia, el orar unas por otras y pues el estar cerca, ¿verdad? A pesar de la distancia, el tener las oraciones las unas de las otras y pues poder estar juntas a través de estos medios. Y yo le doy gracias a Dios, hermanas, por la vida de cada una de ustedes, porque podemos hacer todas el tiempo para estar aquí, ¿verdad? Para edificarnos con la palabra de Dios, que eso es lo que vamos a ver en esta mañana, la palabra de Dios. Y que pues el Señor obre, ¿verdad? Hable a nuestros corazones. Cuando inició la pandemia, pues sin duda todas dijimos, oh, qué padre, unas vacaciones, a nadie nos caían mal. Sin embargo, pues este tiempo se ha extendido, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿en qué hemos ocupado nuestro tiempo? A lo mejor empezamos con proyectos limpiando casa, aprendiendo a cocinar cosas que no hacíamos, emprendiendo a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero pues pienso que ese tiempo para muchas de nosotras tuvo que haber terminado, ¿verdad? Y ocuparnos en las cosas que realmente Dios tiene preparadas para nosotros. Y en esta mañana, pues recordando, ¿verdad? Que hace poco celebramos la Semana Santa, recordando, ¿verdad? Que pues nuestro Señor resucitó, está vivo y Él reina. Y pues como ese día, ¿verdad? Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y eso es lo que estamos esperando, hermanas, que el Señor venga nuevamente por nosotros. Y el tema de hoy precisamente es eso. Entre tanto que voy, ocúpate, ¿verdad? Es como si el Señor nos dijera, bueno, voy en camino, pero mientras tanto, ocúpate. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Cómo es que el Señor nos manda ocuparnos, ¿verdad? Y bueno, estaremos presentando unas diapositivas en las cuales pues iremos avanzando durante la lección. Y vemos, hermanas, cómo es que, como hemos estudiado en su palabra y lo vimos en el último tema que tuvimos, el Señor viene pronto, hermanas. Maranata. Nuestro Señor dice, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20 nos dice, ¿verdad? Y porciones como estas, hermanas, deben alentar a nuestra vida, ¿verdad? El saber que el Señor viene y que pronto Él viene por nosotros, que el Señor reina, ¿verdad? Entonces estaremos viendo, hermanas, cómo es que el Señor nos dice, ciertamente vengo en breve. Eso es lo que estamos esperando, hermanas, que el Señor venga por nosotros y nos encontremos nuevamente con Él. Estamos, hermanas, esperando, ¿verdad? Porciones como esta deben de llenarnos de esperanza. Tal vez hoy, esas porciones, hermanas, deben llenarnos de esperanza. Estamos esperando, estamos anhelando que el Señor venga. O como un joven dijo, nada más me caso. Hermanas, no, todo se quedará. Nada debería de ser prioritario sobre la venida de nuestro Señor. Solo debemos aguardar a que el Señor venga. Eso es lo que nos debería ocupar. Todo lo demás se va a quedar, hermanas. Nada debe ser prioritario sobre la venida de nuestro Señor. Qué bendición es saber que estamos aquí de paso, ¿no es cierto? Que nuestra morada es terrenal y que estamos aquí solo por paso. La pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él venga? ¿Qué espera el Señor que hagamos mientras Él viene por nosotros? En su palabra vemos muchas cosas en las cuales el Señor nos manda ocuparnos en tanto que Él viene. Por ejemplo, el Señor nos manda ocuparnos en hacer el bien, en amparar a la viuda y al huérfano, al necesitado, en la ayuda mutua, en compartir del evangelio, en mostrar amor a los demás, entre otras cosas. Pero en Mateo 24 vemos que nos dice en qué debemos ocuparnos y entre esas cosas está todo lo anterior. Las invito, hermanas, a que vayan en sus Biblias, por favor, y la abramos en Mateo 24. Mateo 24, se los voy a leer, del 36 al 51 dice así. Mateo 24, 36 al 51. Pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría menar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero que si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y las invito, hermanas, también a que vayamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, del versículo 32 al 37. Nos dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos digo, velad. Y bueno, hermanas, la primera cosa que vamos a ver y que nos ocupa en Mateo 24, las que leyeron Mateo 24, que le puse ahí en el chat y tuvieron la oportunidad de hacerlo, pues va a ser más enriquecedor, ¿verdad? Porque en el versículo 42 vemos que nos dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos, hermanas, en qué momento va a venir el Señor. Veíamos que no sabemos si va a venir en el canto del... No sabemos, ¿verdad? Si va a venir a la mañana, al atardecer, al canto del gallo. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Y cómo es, hermanas, que estamos esperando, verdad? Que el Señor venga por nosotros. Debemos estar velando, aguardando la venida del Señor, puesto que no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Si al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana, será la hora que no esperamos, será repentinamente, vendrá como ladrón. Nos dice también en Apocalipsis, el Señor dice, vengo como ladrón, como en los días de Noé, de una manera inesperada. Nadie esperaba, hermanas, en los días de Noé que realmente viniera el diluvio, que las cosas se dieran. Fue de una manera inesperada. Y bueno, es interesante notar que la palabra velad viene del griego. La palabra velad viene del griego gregoreo, estar vigilante, mantenerse despierto. De ahí viene la palabra, hermanas, del griego gregoreo. Por eso en Marcos 13:36 nos dice, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Aquí, hermanas, nos está hablando de mantenernos vigilantes, en expectación de su venida, mientras cuidamos de nuestra vida espiritual. Nos pide que estemos en expectación, ¿verdad? Que estemos vigilantes, en expectación de su venida, mientras cuidamos de nuestra vida espiritual. No podemos estar durmiendo, debemos ocuparnos
Pero es interesante notar de dónde viene ese dormir. Las invito a que vayamos ahora en nuestra Biblia, por favor, a Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, hermanas, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Perdón, hermanas, es que se los quería compartir aquí en la pantalla, pero les compartí la que no era. Vemos que en Primera a los Tesalonicenses, aquí, vemos que nos dice en Primera a los Tesalonicenses, lo podemos leer, hermanas, por favor, del Primera a los Tesalonicenses 5, del 6 al 10, por favor. Perdón, hermana, se me olvidó que no tienen audio. Evelyn, ¿lo puedes leer, por favor? Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien. Aquí vemos, hermanas, cómo nos dice que no durmamos como los demás, sino que velamos y seamos sobrios. El no dormir nos habla, hermanas, de una... nos habla de caminar en tinieblas, de dejar de vivir como hijos de Dios, de conformarnos al mundo. Eso es lo que se refiere aquí con dormir, a andar en tinieblas, a dejar de vivir como hijos de Dios, a conformarnos a este mundo. Por eso nos dice que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, porque nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe, de amor, de esperanza. Pero si notamos aquí, nos dice, ¿verdad? Que los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche, porque en esas tinieblas, ¿verdad? Apartados del camino del Señor. Pero dice que nosotros, que somos del día, andemos así, ¿verdad? Y debemos vestirnos de esa coraza de fe, de amor, de esperanza, en esas virtudes del creyente, en esas virtudes cristianas que nos hacen depender del Señor y que nos llevan a vivir como tal, ¿verdad? Por eso es tan importante, hermanas, nuestra labor, ¿verdad? El depender del Señor y el hacer las cosas como el Señor nos pide que las hagamos. Por eso no debemos dormir, porque nos habla de andar en tinieblas, de apartarnos de lo que el Señor espera de cada una de nosotras. Y dice, pero nosotros que somos el día, seamos, ¿verdad? Que andemos en esas. Debemos vestirnos, hermanas, debemos cuidar de estar vigilantes, practicando esas virtudes cristianas en nuestra vida. Debemos continuamente estar velando, cuidando de nuestra vida. Es algo que debemos hacer constantemente, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Por eso al principio del versículo nos dice, sed sobrios y velad, porque es velar, es una acción constante, ¿verdad? Debemos cuidar nuestra vida constantemente, no hoy sí y al rato descuidarnos, sino es algo que se hace continuamente. El diablo está listo para ver en qué puede devorarnos, por eso el Señor nos dice, velad, velad y orad. Sin duda, en este tiempo de pandemia, el diablo nos ha querido desanimar y estorbar de varias maneras, hermanas, pero no debemos darle lugar.
Debemos estar vigilantes por nuestra vida, velando, orando para que no entremos en tentación. El diablo sabe, ¿verdad?, cuáles son nuestras debilidades, por dónde es más fácil a lo mejor hacernos enojar, desesperarnos, entrar en crisis. Pero debemos estar vigilantes, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso veíamos en Mateo 26, el 38, en Mateo 26, 38, perdón, vemos que el Señor les dijo, ¿verdad? Les pidió a sus discípulos en el huerto de Getsemaní que se quedaran con él y velaran. ¿Y se acuerdan cómo regresa y les dice que no habíais podido velar conmigo una hora? Eso nos habla de que si no habían podido mantenerse despiertos con el Señor una hora. Y por eso el Señor les dice posteriormente en el versículo 40 y 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanas, debemos buscar depender del Señor, entregarle nuestras cargas. Es algo que debemos hacer continuamente, no es algo que hacemos una vez por la mañana y durante el día vivimos y hacemos las actividades que tenemos que hacer. Es depender del Señor continuamente, es algo que se hace continuamente. Por eso es pues la palabra de Dios nos urge a estar velando en todo tiempo, nos dice en Efesios 6, 18. Y también en Marcos 13, 37, el mismo Señor nos manda velar. Por eso, hermanas, es la importancia de velar de nuestra vida. Primero, porque el Señor lo manda. Segundo, porque nuestra carne es débil. Para que el mundo no nos envuelva. Porque debemos estarnos vistiendo constantemente de la armadura del cristiano. Debemos practicar esas virtudes que veíamos en Primera a Tesalonicenses, ¿verdad? De amor, de fe. Hermanas, no descuidemos algo tan importante. El depender de Dios, el velar y orar en todo tiempo es algo que el Señor nos mandó. Es algo que debemos cuidar en nuestra vida. Debemos mantenernos vigilando. Y el segundo punto que vemos en Mateo 24 que veíamos, les comparto aquí. El segundo punto que vemos es que debemos estar preparados. Por tanto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanas, no sabemos a qué horas ha de venir nuestro Señor. No sabemos a qué momento el Señor viene nuevamente por nosotros. Por tanto, debemos estar preparados. Es algo continuo. Por tanto, vosotros estad preparados, porque vendrá a la hora que no pensáis. En Lucas 12:40 nos dice, vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. La primera cosa, hermanas, para estar preparadas es creer. Si nosotros no creemos que el Señor viene y no tarda, no vamos a buscar prepararnos, no vamos a estar vigilantes, vamos a estar dormidos. Ay, mi Señor tarda en venir. No, hermanas, lo primero que debemos hacer es creer que el Señor viene y no tarda. Eso es lo que debemos hacer. Y vemos también aquí que prepararnos viene del griego getoimos, estar dispuesto, listo, preparado, presto. Debemos estar, hermanas, preparadas porque el Señor viene. Debemos estar listas, dispuestas. Estar preparados es un tiempo continuo. Debemos estar preparados siempre, en todo tiempo. Recordemos que viene como ladrón, como en los días de Noé, inesperadamente. Por tanto, hermanos, debemos estar preparados porque el Señor viene y no tarda. Es una acción que es algo que nos mueve la acción, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo me preparo? Bueno, pues una de las cosas por las cuales podemos prepararnos es como Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanas, nuestra vida como creyentes, lejos de la palabra de Dios, no puede existir. Es como la uva sin la vid. Si no estamos conectados a la vid, pues perecemos. Por lo tanto, le dijo,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, nos dice en 1 Timoteo 4:13. También, hermanas, el mismo Señor nos dijo que debemos escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, nos dice en Juan 5:39. Y miren, vamos por favor a Proverbios 2. Vamos a Proverbios 2, por favor. En Proverbios 2, del 1 al 11, es la cita, pero miren, hermanas, por ejemplo, nos dice el 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, esa humildad de buscar al Señor continuamente, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, si nosotros buscamos así la palabra de Dios, hermanas, como a la plata, la escudriñamos como un tesoro, no dices, ay, no, no, estás, ay, esto, ¿qué te gusta, qué no te gusta, verdad? Un tesoro se examina. Entonces, hermanas, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente y continúa con una serie de beneficios, hermanas, cuando nosotros buscamos, ¿verdad? A Dios, a su palabra. También, hermanas, debemos estar poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los tesoros que hagamos aquí en la tierra, hermanas, se van a quedar, se van a deshacer. Debemos atesorar, ¿verdad? En el cielo, las cosas que verdaderamente permanecen, de nuestra familia, nuestros hijos, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Debemos también guardar y poner en práctica sus mandamientos. A lo largo de toda la Biblia vemos que se nos dice en muchas ocasiones, ¿verdad? Que guardemos sus mandamientos, que vivamos en ellos, que los pongamos por práctica. Así pues nos preparamos, hermanas. Estar preparados es un tiempo continuo, como lo vemos aquí en la diapositiva. Estar preparados es un tiempo continuo. Debemos prepararnos siempre, en todo tiempo y en todas las áreas, hermanas. Recordemos que viene como ladrón, como en los días de Noé, inesperadamente. Ahora, yo les pregunto y las invito a meditar en esto. Si el Señor viniera hoy, o la muerte nos sorprendiera hoy, en un rato, en unas horas, mañana, ¿estamos preparadas? ¿Estamos listas para irnos con el Señor? ¿Nuestro matrimonio está en orden? ¿Nuestros hijos están en orden? ¿Nuestras finanzas están en orden? ¿Realmente pudiéramos irnos ya? No, pero es que tú dices que todas estas cosas se van a quedar. Sí, hermana, sí se van a quedar. Pero si la muerte nos sorprendiera, se queda tu esposo, se quedan tus hijos, ¿están preparados? ¿Las cosas a tu alrededor están en orden para que se queden así? Debemos cuidar, hermanas, debemos velar, porque realmente cuando examinamos nuestra vida a la luz de las Escrituras, puede haber áreas en las que todavía nos falte estar bien preparados para llegar a ese encuentro con el Señor. Pero también nos dice, el siguiente versículo nos dice, ¿verdad? En Mateo 24:45, que debemos administrar fielmente lo que el Señor nos da. Nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Hermanas, Dios nos ha dado mucha clase de recursos. Dios nos ha dado recursos de muchos tipos a cada una de nosotras, de los cuales le vamos a dar cuentas al Señor un día. Pero como en la parábola de los talentos, podemos hacer uso de esos recursos o podemos guardarlos. En el caso de la parábola, eran recursos económicos para que se trabajaran, para que se invirtieran, para que produjeran. Pero un siervo fiel y prudente está siempre preparado. En todas las áreas de su vida, es alguien que se prepara constantemente, siempre está preparado. Es fiel en lo poco y en lo mucho.
en cualquier tipo de recursos, llámese materiales, espirituales, en sus dones, en las habilidades, en todo lo que Dios ha puesto en sus manos, un siervo fiel y prudente siempre está preparado. Se nos han entregado, hermanas, recursos para que los administremos y debemos administrarlos con base a las prioridades que Dios nos manda. En su palabra las vemos claramente. Dios, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, la área de recreación, y en ese orden es que debemos darles prioridad. En el Evangelio, bueno, pues en tener comunión con el Señor, en estar dependiendo del Señor, ¿verdad? En todo tiempo. En nuestra vida de entrega del Señor, de oración, de dependencia del Señor. Esas áreas, hermanas, son importantes. El tú orar, el tú buscar al Señor de corazón, como lo veíamos en Proverbios, escudriñar la palabra de Dios, son cosas que van a ir haciendo los cambios en nuestra vida que el Señor quiere darnos. Pero por otro lado, en 1 de Pedro 3:15 vemos que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe, ¿verdad? Ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados, hermanas, para presentar defensa. Se nos ha encargado la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, como lo hemos estudiado, pues, en el templo. Pero, hermanas, todas estas cosas, trayendo a un personaje que estudiamos hace tiempo, algunas de nosotras, vemos la vida de Esdras. Esdras estaba en cautiverio, lo habían llevado cautivo. Y Esdras no dijo, ay, mi señor tarda en volverme a regresar a mi pueblo. No, hermanas, a Jerusalén, a donde yo soy. No, Esdras ocupó ese tiempo y dice que Esdras preparó su corazón para inquirir a la ley de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, nosotras también debemos prepararnos, debemos permitir que la palabra de Dios sobre nuestras vidas y haga esos cambios para cuando regresemos a la normalidad y a la gente que nos rodea podamos compartirle en este tiempo de pandemia, de necesidades. Debemos prepararnos en todas las áreas, hermanas. También vemos que otra de las áreas que debemos prepararnos es nuestra familia. No solo el leer la palabra de Dios, el orar constantemente pidiéndole al Señor por nuestras necesidades, compartiendo las buenas nuevas, sino nuestro matrimonio, nuestros hijos. ¿Estamos amando a nuestro esposo? ¿Los estamos respetando? ¿Nos estamos sujetando a él como la palabra de Dios nos dice? Al final de la lección, hermanas, compartiremos la liga aquí en el grupo para que tengan ustedes todas las citas que tengo yo aquí. Y también nos habla de los hijos, ¿verdad? Cómo debemos criarlos, cómo debemos amonestar a nuestros hijos, enseñarles el temor del Señor. Todas estas cosas, hermanas, son importantes. También daremos cuentas por nuestro tiempo, por los recursos que el Señor ha puesto. Algunas de las que estamos aquí, pues somos no tan jóvenes, pero dice que nos ocupemos, ¿verdad?, de nuestra juventud, que compartamos a las ancianas, que ministren a las jóvenes. Hermanas, todo tiene un tiempo y los recursos que el Señor nos ha dado son eternos. Por lo tanto, debemos hacer uso de ellos y debemos compartir, ¿verdad?, en todo tiempo nuestra familia, los recursos que Dios nos ha dado, el evangelio, son cosas de las cuales daremos cuentas al Señor. Pero también nos dice el versículo que sigue, que somos bienaventurados. Cuando nosotros administramos, me fui muy lejos. Cuando nosotros administramos fielmente lo que el Señor nos da, somos bienaventurados. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hermanas, nosotros somos bienaventurados cuando hacemos la obra de Dios. En Lucas 12:37 nos dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hermanas, será una bendición que el Señor venga y nos encuentre así, velando, vigilando por nuestra vida espiritual, preparados, sirviendo activamente. Hermanas, seremos bienaventurados y seremos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y este servir, hermanas, no solo consiste en ganar almas, no solamente es predicar el evangelio, estar en un ministerio de la iglesia, o no solamente es
en esa área, ¿me explicó? No solamente es ganar almas, predicar el evangelio, estar en un ministerio. Cuando nosotros servimos al Señor, lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Servimos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al atender a nuestra familia, estamos sirviendo a Dios. Al tratar bien a tu esposo, estás sirviendo a Dios. Al educar a tus hijos en el temor de Dios, en disciplina, en amonestación, estás sirviendo a Dios. Cuando cuidas de tu casa y de los recursos que Dios ha puesto a tu cuidado, estás sirviendo a Dios. En los pequeños detalles de la vida diaria, también servimos al Señor. No olvidemos eso, hermanas. Todo lo que hacemos es para el Señor, y en esos pequeños detalles son cosas que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Y muchas veces por eso, como mujeres, el feminismo denigra la labor de la mujer, porque no se da cuenta que en esos detalles está sirviendo a su Señor, que realmente todo lo que hacemos es trascendente y tiene una importancia. No olvidemos que servimos al Señor en todos los detalles de la vida diaria. Sin embargo, aquí mismo nos da una advertencia. Nos da una advertencia. Y dice así: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahora, aquí está haciendo un contraste. Mi Señor tarda en venir. Está hablando de un siervo negligente, de un siervo malo. Ahora ese contraste con el siervo malo y negligente, al cual es descuidado en sus responsabilidades. Estamos hablando de alguien irresponsable, estamos hablando completamente del opuesto a lo que veníamos hablando. Un siervo fiel y prudente, ahora está hablando de un siervo malo y negligente, el cual es irresponsable en sus responsabilidades. En este caso, el Señor lo castigará duramente, pues no ha velado, no ha cuidado por su vida espiritual, no ha cuidado de su administración. Y ha comenzado, dice en Mateo 24, a golpear a sus consiervos, aún y a comer y a beber con los borrachos, y lo castigará duramente y lo pondrá aparte con los hipócritas, con los que simulaban amar al Señor, pero su corazón está lejos de ellos, como dice Mateo 15:8. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Que Dios nos libre, hermanas, de algo así. Es aquí donde nuestras obras serán probadas por fuego, como lo veíamos hace algunos cultos en 1 Corintios 3:15. La obra de algunos se quemare, ¿verdad? Heno o hojarasca. ¿Cómo estamos construyendo, hermanas? ¿Estamos haciendo tesoros en los cielos o estamos aparentando lo que estamos haciendo? Por eso debemos cuidar cómo estamos velando. Recordemos la ley de la siembra y la cosecha. En 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí no estamos hablando de la salvación, hermanas, que solo Cristo da. Porque cuando el Señor venga por nosotros, no estamos hablando de qué tan buenos creyentes fuimos o cómo vivimos nuestro cristianismo. El día del rapto, el Señor vendrá por nosotros, y los que le hayamos aceptado a Cristo como Salvador en nuestro corazón, iremos a su presencia independientemente de nuestras obras. Pero en este versículo nos dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. No estamos hablando de la salvación que Cristo nos da, sino de esa perseverancia en hacer la voluntad de Dios, en obedecer al Señor, porque eso es lo que nos va a evitar errores. El nosotras obedecer a Dios, hacer su voluntad, eso es lo que nos va a evitar errores. En resumen, hermanas, debemos estar cuidando de nuestra propia vida. Debemos estar velando en ello, una vigilancia espiritual de qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo yo debo obedecer a Dios, cómo debo poner en práctica sus mandamientos. Esa vigilancia, ese es velar espiritualmente por la vida de cada una de nosotras. Debemos prepararnos en todas las áreas que el Señor ha puesto a tu cargo, siendo fieles administradores de los recursos que Dios nos da. No sea que al no velar por mi vida, por mis actitudes, por lo que Dios va a demandar de mi vida, por no velar, yo mismo venga a ser eliminado, nos dice Pablo en 1 Corintios 9:27. Hermanas, debemos tener cuidado de nuestra propia vida. También nos dice
Ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Y de la doctrina. Hermanas, debemos perseverar en ello, debemos velar, orar en todo tiempo, depender del Señor. Es muy importante, hermanas, velar. En este último capítulo nos dan, en este mismo capítulo más bien, nos da una advertencia que es muy importante no olvidar. Las invito a ir a Mateo nuevamente. Mateo 4. Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará. Y versículos más adelante, allí en Mateo 24, nos dice que otros tantos serán engañados. El Señor, hermanas, nos pide velar, nos pide estar atentos para que nadie nos engañe. En Mateo 24, en Marcos 13, en Efesios 5, en Colosenses 2, en 2 Tesalonicenses 2, en esos versículos vemos que Dios nos pide que velemos para que nadie nos engañe. Dice que se levantarán y que te dirán, ¿verdad? Que allá está el Cristo, que no le creáis, hermanas. En estos tiempos, ¿cuánta gente en este medio de la pandemia no ha sido engañada por diversas cosas? No ha sido engañada por sus propios pensamientos, por creer a filosofías, por creer a circunstancias que tarde o temprano el Señor va a traer a la luz. Cuidemos de que nadie nos engañe, hermanas. Cuidemos de que nuestro amor no se enfríe a pesar de la adversidad, a pesar de las pruebas, que no nos enfriemos, ¿verdad? Que estemos velando constantemente por nuestra vida espiritual. Y la pregunta es, ¿estamos cumpliendo, hermanas, con todo? ¿Estamos cumpliendo con el propósito de Dios en todas las áreas, en tanto que el Señor viene por nosotros? ¿Estamos aprovechando ese tiempo que el Señor nos ha dado con nuestro esposo, con nuestros hijos, el estar en tu casa, el no tener que trasladarte a muchos lugares? ¿Has redimido realmente ese tiempo en medio de la pandemia? Yo pienso, hermanas, que hasta cierto punto todas debemos reconocer que no hemos aprovechado el tiempo a lo mejor en su totalidad como Dios lo ha querido en este tiempo de pandemia. Podríamos a lo mejor estar haciendo más, viendo por los necesitados, por los enfermos. ¿Cómo estamos aprovechando ese tiempo? ¿Cómo estamos aprovechando esos recursos que Dios nos ha dado? ¿Estamos velando? ¿Nos estamos preparando para servir al Señor mejor? ¿Para hacer nuestro ministerio y las cosas que cada una de nosotras desarrolla de una manera mejor? Buscando cómo optimizar esos tiempos con tu esposo, con tus hijos, para aprovecharlos mejor. ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos velando? ¿Estamos vigilando por todo ello? ¿O estamos durmiendo? Comenzamos a caminar en tinieblas, es que no está tan mal, comenzamos a darnos permisos, a poner excusas, es que no puedo hacer esto, es que el internet, y pues si ha habido momento para poner excusas, hermanas, realmente yo pienso que es el tiempo de pandemia. El decir que estamos ocupados y que hay muchas cosas, cuando en realidad deberíamos tener el tiempo para hacer las cosas. Cuidémonos de no estar dándonos permiso de caminar en tinieblas en ciertas áreas de nuestra vida. O si estamos siendo siervas malas, ¿verdad? Que el creyente, pensando que nuestro Señor tarda en venir, como dijo ese siervo, ¿verdad? Creyendo que nuestro Señor tarda y que tenemos tiempo para seguir haciendo cosas o para no prepararnos porque es que el Señor tarda. No, hermanas, el Señor no tarda y el Señor nos va a pedir cuentas de todas las cosas que cada una de nosotras hacemos y la forma en que lo hacemos. Que el Señor nos permita estar velando continuamente por nuestra vida, ¿verdad? Cuidando de nuestra vida espiritual, cuidando, hermanas, de las cosas que desarrollamos, ¿verdad? Preparándonos en todas esas áreas donde el Señor te ha dado dones, habilidades, donde podemos buscar depender cada vez más del Señor. Que el Señor nos dé esa gracia para buscarle, para obedecerle, para poner por práctica incluso aquellos pequeños mandamientos que decimos, ay, pero es que estas cosas tan pequeñas, hermanas, muchas de esas cosas tan pequeñas, un saludo, el saludados los unos a los otros, el edificar, el perdonar, bueno, perdonar a veces no es sencillo, pero es algo que el Señor nos pide, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas hay que decimos, ay, es que son mandamientos muy pequeños? No, hermanas, el Señor nos va a pedir cuenta por cada una de esas cosas por las cuales el Señor nos ha capacitado, nos ha llamado. ¿Cómo está nuestra vida, verdad? ¿Cómo estamos aprovechando
ese tiempo que el Señor nos da, ¿realmente lo hemos aprovechado? Cuando leemos que como en los días de Noé, hermanas, la gente vivía igual que hoy, entraba, salía, venía, iba. Como en los días de Noé, igual estamos hoy. El Señor puede venir inesperadamente, pero algo que a mí llamó la atención, estábamos estudiando Noé como familia, estamos teniendo un estudio de personajes bíblicos y estudiamos Noé hace poco. Y algo que yo le comentaba a mi esposo era que Noé no se menciona, pero sin duda fue un buen padre. Sus hijos entraron en el arca. No estamos hablando de hijos perfectos, nadie los tenemos, pero Elí no amonestó a sus hijos, hermanas. Hacían lo que querían a las puertas del templo. Por lo tanto, sí nos habla, ¿verdad?, de esa vigilancia que debemos tener en todas las áreas. Como Esdras preparó su corazón, como Noé instruyó a sus hijos, sin duda alguna, como otros personajes, como de Gallo se nos dice, ¿verdad?, que su diligencia era conocida por los hermanos, su fidelidad, ¿verdad? Sus muestras de amor eran conocidas en Juan 3, en tercera de Juan, perdón. Entonces, ¿cómo es, hermanas, que todas nosotras podemos hacer uso de esos recursos que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Cómo debemos velar continuamente por la condición de nuestra vida espiritual, de nuestro corazón, ¿verdad? Velar en poner por práctica esos mandamientos que nos van a evitar grandes errores. Que el Señor, hermanas, nos ayude a prepararnos para la venida del Señor. El Señor viene y como decía mi suegra, tal vez hoy. Maranata, hermanas, que Dios las bendiga. Suegra, si puede orar al final, por favor. Y en un momentito más, hermanas, estaré subiendo la liga de la enseñanza por si alguna de ustedes la quiere descargar o si quiere después pedírmela por WhatsApp. Con gusto les comparto las hojas de la enseñanza de hoy con otras citas bíblicas que por tiempo no estudiamos. Que Dios las bendiga. Oremos, hermanas. Gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por Dani, que la usaste, Señor, como un instrumento tuyo. Ayúdanos a valorar grandemente estas enseñanzas, Señor, a atesorarlas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también que nos muevan a la acción. Bendice cada hogar, cada hermana aquí en sus necesidades, en su ministerio, en su hogar, en todo lo que sus deberes, Señor. Bendícele, ayúdale. Y, Señor, ayúdanos a no perder de vista la venida de Cristo, que Él viene pronto. Ayúdanos a estar en esa expectativa siempre. Te doy gracias por nuestras visitas que estuvieron con nosotros. Te rogamos que des una bendición especial para ellas en este día. Gracias, Señor, por